Así vamos a escuchar la palabra de Dios. Palabra que llegará a diferentes rincones de la tierra. Sabes que la palabra de Dios está corriendo como aguas en diferentes lugares del país, fuera del país, en otros continentes. Esta palabra, hace unos cuantos días, ha llegado una hermana de Estados Unidos que decía: yo quería venir a ver si era cierto dónde estaba la iglesia de la cual me hablaron, viajando miles de kilómetros para llegar a este lugar, miles de kilómetros para ver dónde estaba la bendición de Dios. Sabes que en un momento Moisés dijo: yo quiero ir a ver a dónde está la zarza, porque él la vio de lejos al principio, mas luego dijo: voy a ir a ver por qué causa la zarza arde y no se apaga. Y así Moisés se movió a ver más de cerca la obra de Dios, porque dijo: esto es algo misterioso para mí. Todo lo que no encuentra en nuestra mente una explicación nos resulta misterioso. Misteriosa es la obra de Dios a veces. Misterioso es el actuar de Dios en muchas oportunidades, porque no podemos entender cómo Dios obra. La Escritura dice: así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Bueno, esta hermana se movió miles de kilómetros, y cuando llegó aquí podía contemplar la obra de Dios, y comenzó a sacar fotografías, a filmar, y dice: ahora le voy a contar a todos que estuve en aquel lugar, que existe. Ella decía: yo quería venir a ver si existía este lugar, el lugar donde han salido mensajes a lo largo de todos estos años, a diferentes lugares del país y aún fuera del país. Y la voz de Dios vuelve a hacerse una vez más en tu corazón, ahí donde estás, tal vez andando por los caminos de la vida, tal vez en tu trabajo, en la fábrica, viajando en un subte, en un tren, en medio del campo. Personas que hace unas semanas alguien me contaba y me decía: ¿sabes qué? Yo escuchaba la palabra de Dios, las predicaciones, allá en un puesto perdido en el campo, en un puesto solitario. Tenía que cuidar la entrada de un pozo, y estaba ahí en su garita. Y dice: por ahí escuchaba la radio y por ahí no. Entonces tuve que poner un cable o hacer algo de tal manera de que escuchaba la radio. Y comencé a escuchar las predicaciones y comencé a escuchar la palabra de Dios. Entre tanto que él pensaba que su fe, que él estaba solo en su fe, que él estaba como aislado. Pero no estás aislado. Sos parte del cuerpo de Cristo. Sos parte de una bendición espiritual. Sabes que entre tanto que él pensaba que estaba solo, llega un hermano, y cuando ve algunos cuadritos que decía: Jesús te ama, le dice: ¿vos sos cristiano? Sí, no sé, dice él: yo escucho la radio y escucho la palabra de Dios, y estoy escuchando las predicaciones en medio del campo. Y había ido a hacer una tarea allí, no era su trabajo pero se lo encomendaron a él junto con otro compañero. Así que fue al campo, se encontró a este varón allí. Luego le dijo él: ¿vos escuchás esa radio? Sí, le dijo. Bueno, yo voy a esa iglesia. Bueno, yo la escucho, pero no sé dónde está. Vení, vamos, le dijo. Vamos a la iglesia. ¿Cuándo vas a tener un día libre? Y dice: que estoy todo el tiempo aquí en el campo. Finalmente logró venir a la iglesia. Cuando habló conmigo, estaba este hermano y el de la garita. Decía: estoy tan contento, porque no solamente Dios comenzó a tocar mi corazón, Dios empezó a poner fe, ánimo, esperanza. Perdido en una garita del campo, Dios comenzó a tocar su alma. La palabra de Dios no solamente llega para tu vida hoy, llega para miles de personas que están escuchando este mensaje a través de diferentes medios, a través de internet, de diferentes medios digitales. Este varón estaba tan contento que dijo: ahora no solamente escucho a la distancia, pastor, ahora en este día que estoy libre, pude venir aquí a la iglesia y pude gozarme, pude alegrarme, pude sentir lo que otros están sintiendo: el poder de Dios, la fe, el amor y el milagro de Dios. ¡Aleluya! Digno es el Señor. Pues cuando alguien predispone su corazón para acercarse a Dios, dice que Dios le va a bendecir. Cuando alguien predispone su corazón para dar pasos en la fe, Dios dice que atraerá bendición hacia él. Mas cuando alguien predispone sus caminos, sus pasos para la maldición, Dios dice que lo va a empujar a la maldición. La Escritura dice: el que sea inmundo
sea inmundo todavía. Y el que sea santo, dice la Escritura, sea santo todavía. El que sea santo, santifíquese más. Aquel que se ha entregado al pecado irá de mal en peor. Irá como en una bola de nieve, aumentando su tamaño cada día. No llegará al fondo. Hay personas que dicen: pastor, hace años que estoy cayendo. He perdido mi trabajo, he perdido la salud, he perdido mi matrimonio. ¿Qué más puedo perder, pastor? Y a medida que van andando parece que todo va para peor. Pero la Escritura dice que hay consecuencias a la desobediencia. Y cuando alguien se predispone para oír la voz de Dios, la bendición le sigue. Cuando alguien quiere acercarse al milagro, dice la Escritura que Moisés vio la zarza y dijo: yo voy a ir a ver de cerca, a ver qué es esto. Y él comenzó a acercarse con una actitud de fe. Pero cuando alguien ve el pecado y se acerca al pecado, así como al acercarse a la bendición y al milagro te provoca bendición a tu casa, a tu vida, acercarte a la maldición desata maldición en tu casa y en los tuyos. Esta es una verdad bíblica y tengo que enseñártela. Si no, sería un pastor inútil. Si no, sería un siervo de Dios no apto para la obra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el hombre que se aleja de Dios, de a poco la maldición comienza a tocar su corazón. A medida que te acercas al fuego, sientes el calor de él. A medida que te alejas, comienzas a sentir el frío. Y ciertamente este mundo escasea del fuego de Dios. Ciertamente este mundo escasea de valores, de la paz, del amor, de la esperanza, de la fe, de la amistad, del poder, de los milagros, de la perseverancia. A medida que te alejas de Dios, comienzas a sentir el frío, la ira, el enojo, la angustia, la tristeza, el dolor, la envidia, los celos, la bronca, la ira, la depresión, la tristeza, la soledad, la angustia. Y a medida que te acercas a Dios, comienzas a sentir ahora lo bueno de Dios. Pues el Señor les habló claramente a los romanos. Sabes que Roma fue una ciudad que era prácticamente una cabeza de todas las naciones. Roma era una potencia en el mundo. Entonces, en toda ciudad importante, en toda ciudad cosmopolita, en toda ciudad que nuclea, por así decirlo, todas las actividades de una región o de un país, tiende a estar lo mejor potenciado y lo malo potenciado. Si alguien hace algo bueno en una ciudad grande, puede significar que muchos otros lo sigan. Y si alguien hace algo malo en una ciudad grande, puede significar que todos los demás le sigan. Si alguien habla una palabra de Dios a un compañero de trabajo, la palabra de Dios solamente llegará a sus oídos más. Si alguien habla la palabra de Dios a través de un medio, la palabra de Dios puede llegar a miles de personas. Si alguien es un pervertido en su intimidad, el daño le llegará solamente a los que le rodean. Si alguien es un pervertido en la televisión, terminará pervirtiendo a miles y millones de jóvenes alrededor del mundo. Entonces, la ciudad de Roma, por aquel entonces, era una ciudad que podía potenciar lo bueno y lo malo. Cuando el apóstol Pablo llega a Roma, comienza a ser una congregación fuerte. Rápidamente, un crecimiento muy rápido, pero un crecimiento que por momentos escaseaba de raíces. Muchas veces hay creyentes que aceptan la fe rápida porque han recibido un milagro de Dios y eso es bueno. Día a día vemos milagros tremendos aquí en la iglesia. Pero luego tienes que echar raíces. No puedes levantar un edificio con pocas bases. No puedes levantar una torre con pocas bases. A medida que la torre va a ser más alta, las bases tienen que ser más fuertes. Porque la presión misma del propio edificio puede destruir las propias bases. Los vientos, cualquier movimiento sísmico puede ser catástrofe para el edificio por el tamaño que tiene. Cuando el tamaño es pequeño, pues con bases pequeñas puedes sostenerlo. Pero cuando quiere crecer tu fe y cuando crece a tal envergadura como la iglesia de Roma, dice entonces que los congregantes no tenían bases firmes. Entonces el apóstol Pablo les escribe a los romanos, entre los cuales no tenían clara la doctrina. Ellos decían: yo creo en Dios, pero bueno, Dios ama a todos por igual. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Dios ama al que es ladrón, claro que lo ama. Dios ama al que es violador, lo ama, claro que lo ama. Dios ama al asesino, claro que lo ama. Dios ama al delincuente, lo ama. Al satanista, Dios lo ama, Dios lo ama. Al brujo lo ama el Señor, claro que lo ama.
A la lesbiana lo ama Dios, claro que la ama. Al homosexual lo ama Dios, claro que lo ama. Ahora, porque Dios lo ame, Dios lo justifica. Porque Dios tenga misericordia de él, Dios justifica su actitud y su pecado. Esa fue la gran confusión de los romanos en un principio. Entonces el apóstol Pablo dijo: un momento, el hecho de que Dios ame a toda la humanidad no significa que ustedes tengan que aceptar tales prácticas en medio de su sociedad. No significa que ustedes tengan que decir que cada uno haga lo que quiera, porque no es cada uno haga lo que quiera, es lo que la sociedad irá tornándose con el transcurso de los días. Dice la palabra de Dios así en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios, capítulo 1, verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía, que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya y aleluya. Digno es Dios. Una palabra tremenda. Y esto tuvo que darle Dios a los romanos para comenzar a guiarlos en su fe. Pues no solamente se trataba de la fe de ellos, sino de la fe de los demás. No solamente se trataba de que los demás entendiesen, sino que ellos como creyentes pudiesen entender. Y Dios comenzó hablando acerca de las consecuencias de alejarse de Dios, de las consecuencias de darle la espalda a Dios. El Señor dijo: por cuanto no tuvieron en cuenta honrarme a mí, y comenzaron con sus amuletos, con sus santos, con sus estatuas, con sus dioses, con sus brujerías, entonces dice Dios, yo los abandoné, los dejé, no pude atraerlos, no pude agarrarlos. Algunos dirán: bueno, pero parece como que a Dios no le costó nada, los agarró, los empujó al pecado. No, es con el dolor de una madre que ve que su hijo consume drogas y no sabe cómo hacer para sacarlo de las drogas, buscando cualquier método, buscando cualquier forma de poder llamarle a la reflexión. No puede. Finalmente baja los brazos y llora en silencio. ¿Sabes cuántas madres hoy lloran en silencio
por sus hijos. No pueden hacer nada por ellos. Han elegido las drogas, han elegido la delincuencia, han elegido el abandonar a sus hijos, el maltrato a su esposa. Sus padres no pueden hacer nada. Ya no luchan más, pues ya no tienen armas para luchar. Todas las armas que tuvieron las usaron. Y hoy, con el peso y el dolor de su alma, ven que sus hijos cada día se enredan más en la maldición. Salen de un problema y entran en otro. Pues Dios dijo de la misma forma: por cuanto no me buscaron, honraron a las estatuas, honraron a toda cosa cuanto se les puso en el medio, menos al Creador. Honraron a toda criatura, menos al Creador. Honran a un hombre que dicen que hizo un milagro, entonces le levantan un altar, hasta un templo. Al Creador no. Honran a un brujo, honran a un hechicero, al Creador no. Entonces Dios dijo: yo los dejé. Y comenzaron a andar en el extravío de su corazón. Y cayeron en una mente reprobada. Y las consecuencias de alejarse de Dios, dice que la sociedad comenzó a deslizarse. Aún sus propias mujeres, dice la Escritura, abandonaron el uso natural de su propio cuerpo para encenderse en el pecado y en la lascivia, en el lesbianismo. Luego habla del homosexualismo. Hace unos días, cierto político ignorante decía: yo leí toda la Biblia y no encontré ninguna parte que hable contra el homosexualismo. ¿Ah, no? ¿Nunca leyó Romanos? Pues las consecuencias que pagará este país, las consecuencias sociales, serán drásticas. Y lo peor de todo es que hay muchos creyentes que dicen: bueno, Dios no hace acepción de personas, no hay que discriminar. No se trata de discriminar o no discriminar. Se trata de entender que la sociedad tiene un límite moral, el cual nuestro país lo ha borrado. Orgullosamente, siendo uno de los pocos países del mundo, ni aún las grandes potencias del mundo tienen una ley como la que tiene este país. Hace un tiempo, casi 2 meses, estaba casualmente haciendo unos trámites en Buenos Aires y de repente veo que estaban debatiendo en la Cámara de Diputados la aprobación del matrimonio homosexual, la ley del matrimonio gay. Y de repente digo: estoy a 6 cuadras del Congreso, así que me levanto y me voy. Mientras iba yendo, la llamo a mi esposa y le digo: si no te llamo dentro de 1 hora, buscame en alguna comisaría, le digo. Algunos piensan que el pastor inventa las historias. Así que me voy al Congreso y estaba todo vallado. Había gente para entrar, porque había una especie de lista de invitados y demás. Y así que me paro ahí y empiezo a ver toda la gente y digo: Señor, dame una señal. Si quieres que hable, yo no seré el que cambiaré la historia, pero tampoco quiero ser el que me quedo cruzado de brazos cuando la historia me pasa por mis narices. Y estaba ahí mirando, digo: Señor, la gente pasaba, los vehículos, entraban los invitados, había una cola larga, y de repente una mujer pasa gritando de Dios. Gloria a Dios, decía. Yo la miro, parecía loca, desquiciada. Hablaba de la fe y pasó. Yo dije: Señor, si esta mujer con tantos años habla de ti, tal vez ella no piensa si va a cambiar la historia del mundo, del país o no, pero cumple con su responsabilidad como creyente, con su forma, con su manera, con lo que es, con lo que tiene, con las herramientas grandes o pequeñas que posea. Así que me puse a hablar en el Congreso, ahí afuera, a gritar. Empiezo a llamar a un hermano para que me traiga un megáfono. No me contestaba. Llamo a otro hermano de la congregación de Buenos Aires. No me contestaba. Yo digo: ¿para qué tienen teléfono si no contestan? Y llamé a otro y dije: Señor, ya está, a capela. Así que comencé a gritar ahí. La gente me empezó a mirar. Y primero comencé a hablarle del aspecto social y luego del aspecto cristiano. Y cuando hablaba del aspecto social, hablaba de por qué tanta importancia de votar una ley cuando hay tanta necesidad en nuestro país. Necesidades en los jubilados, necesidades
en el impenetrable del Chaco, necesidades en pueblos donde el único medio de subsistencia, que era la estación, ya no funciona más. Económicamente son pueblos que han desaparecido. Los campesinos, los ruralistas que quieren soluciones, están perforando nuestro lecho marítimo, sacando petróleo, y nosotros estamos debatiendo la ley del matrimonio homosexual. Están contaminando con cianuro nuestras tierras, en las minas de oro. Hay lugares donde tenemos iglesias cercanas a las minas y dicen que hay contaminación ya de las napas. ¿Qué hacen nuestros políticos preocupados por el matrimonio homosexual? Es un tema de Estado, es un asunto de Estado para ellos. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los políticos son homosexuales y lesbianas. Y a muchos de ellos yo los conozco. Y a los que yo no conozco, los conoce otro. Que tienen intereses y quieren cambiar la cultura del país por medio de una ley. ¿Hubo algún debate? No hubo ningún debate. ¿Se dio un debate en los medios? No se dio ningún debate en los medios. ¿Cuántos temas importantes hay en nuestra nación? Pero no era importante el hambre de los niños. Hay desnutrición en nuestro país. Hay niños que no tienen qué comer en nuestro país. Vas a Buenos Aires y para entrar al 9 de julio te topas con Villa 31. La ropa colgada en medio de la autopista. Una villa terrible. A esa gente no le podemos construir una casa. No le podemos solucionar el problema habitacional. No podemos. Tenemos el dinero, pero no podemos. Porque no es prioridad para el país. El prioridad era el matrimonio homosexual. Entonces yo empecé a mostrar el lado social mientras hablaba con ellos. Entre que hablaba con ellos, entre las personas que estaban ahí, algunos se paraban, otros me miraban. Otro pasaba y me decía: tenés razón, flaco, decía, y se iba. Yo estaba contento por lo de flaco, pero... Y seguía hablando. Era mi responsabilidad como pastor, como creyente y como parte de nuestra sociedad. Las implicaciones que luego traerá el matrimonio homosexual durarán por años. Entre que yo hablaba, se pararon dos personas con sobre todo largo y me miraban. Otros me miraban un poco más de lejos. Otros estaban haciendo línea para poder entrar al Congreso. Otros que caminaban. Pero estos se acercaron y me miraban. Y me miraban. Y en un momento, mientras estaba hablando solamente del aspecto social, se acercan y me tocan. Y yo digo, estos deben ser políticos que no quieren que hable más. Y yo no les presto importancia. Y sigo hablando y de repente me vuelven a tocar. Y yo digo, bueno, a ver qué quieren. Y paro de hablar y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice. Y me dice, ¿a qué grupo respondés? Me decía. Yo le digo, yo estoy hablando de que esto es algo que va contra nuestra nación. Esta nación no fue fundada por homosexuales. Para que haya multiplicación en un país y para que una nación se fructifique y se multiplique, como dice la Escritura, esta nación fue fundada sobre las bases de una familia constituida por un hombre y una mujer. Si no, jamás seríamos una nación, jamás seríamos un mundo. Atenta contra lo que es parte de nuestra constitución, parte de lo que somos. En Europa están preocupados porque la sociedad ha envejecido. O sea, no hay más niños. Hay lugares donde ruegan que ver un niño en la plaza no hay más niños. En algunos casos por las prácticas lascivas que tienen, en otros casos porque la gente ya no quiere tener más hijos, en otros casos porque ellos quieren vivir cómodamente y prosperar económicamente. Mientras hablaba con ellos me decían, ¿sabes qué? Nosotros, cuando ellos me hablaron, yo le dije, ¿ustedes son pastores? Le digo, porque en un momento cuando escuché que hablaron ciertas palabras, me di cuenta que eran pastores. Le digo, ¿ustedes son pastores? Sí, somos pastores, dice. Y yo le digo, y yo también soy pastor. Ah, mirá vos, me dice. Yo cuando estabas hablando, nos tocaba al otro y le decía, ¿sabes qué bueno tenerlo a este para nosotros? Decía. Hace 18 años que estoy predicando la palabra de Dios. Hace 18 años que Dios me tiene para Él. Me dio su nombre. Aún hasta este día me acuerdo, es el pastor Telechea. Me dice, yo soy el pastor Telechea. Yo lo conozco, ni sé quién es. Jamás en mi vida lo vi. Seguramente algún día cuando él escuche este mensaje dirá, así que este era
el que estaba en el Congreso. Y luego seguía hablándole de la Biblia a la gente, luego seguía hablándole de las Escrituras, de la palabra de Dios. Mi responsabilidad. Estuve como 2 o 3 horas. En un momento me llamaban por teléfono de aquí, y yo prendo el teléfono como para que se den cuenta de que no estaba en la comisaría, que todavía estaba vivo. Así que el pastor Roberto escuchaba y le decía a mi esposa: escucha, está hablando ahí. Y ahí se quedaron tranquilos. Estuve no sé cuántas horas hablando. Era parte de mi responsabilidad. Y a medida que te acercas a la voluntad de Dios, viene la bendición de Dios. Dice la Escritura entonces que por cuanto ellos no tomaron en cuenta honrar a Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Dice textualmente así la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios dice que los deja, que se destruyan a sí mismos, para que se den cuenta que la ley de Dios no la puede cambiar el Congreso de la República Argentina. La ley de Dios es, fue y será. Ha soportado reinos, ha soportado imperios, ha soportado gobernantes soberbios, gobernantes que no tienen ninguna clase de moral, corruptos, depravados. La ley de Dios no se dicta en el Congreso de ningún país. La ley de Dios se dicta desde los cielos. Y sabes que la ley de Dios es buena para ti. Alguno dirá: pastor, a veces yo no entiendo esto. Hace poco tiempo estábamos hablando, mientras se estaba hablando, un grupo de pastoras hablaban con uno de los personajes más importantes del país, de primera línea. Él decía: pero yo creo en Dios también, pero es como que Dios no hace acepción de personas, no discrimina. Porque el homosexual también tiene derecho. Y entre que él hablaba y justificaba su postura, una de las hermanas que estaba ahí le decía: ¿sabes qué? Yo tengo un hijo que es homosexual. Y es una cruz que llegó. Y con lágrimas en los ojos le decía: y yo espero en Dios y confío en Dios. Y aún a veces me cuesta creer que Dios hará el milagro, pero espero en Dios. Cuando esta mujer comenzó a contar su experiencia ante él, él se quedó callado, no pudo usar más las artimañas de político. Esta mujer dijo: ¿sabes lo que mi hijo me dijo a mí cuando estaban votando la ley del matrimonio homosexual, siendo él homosexual, aún viviendo en pareja con otro? Él dijo: no puedo creer lo que están haciendo. No puede haber una ley de matrimonio homosexual porque eso está contra Dios, decía él. Él, homosexual, viviendo una vida de homosexualismo, diciendo: no puedo creer lo que están haciendo en el Congreso de la República Argentina. Pues ellos pagarán un precio. Ninguna religión en nuestro país estuvo de acuerdo. ¿A alguien se le escuchó? A nadie se le escuchó. Ellos son Dios hoy y mañana. ¿Más luego qué? ¿Dónde estarán ellos? Cuando esta mujer contó lo que su hijo decía, este político dijo: bueno, tal vez es que nosotros no entendemos bien la voluntad de Dios. A mí me ha mandado hace un tiempo cierto pastor de Estados Unidos que tenemos, de la iglesia que tenemos allí, nos mandó una fotografía. Y en la fotografía aparecía, en la fotografía número 1, una mujer pintada, maquillada, bien arreglada y aún tal vez más allá de los sobrearreglada, como para aparentar más. Y en la otra fotografía, un hombre, bien con sus rasgos masculinos. Y decía: pastores, quiero contarles un milagro tremendo. Este era este hermano antes, un hermano que se había operado incluso para parecerse a una mujer. Cuando se convirtió, fue y pidió operarse de vuelta
para volver a ser lo que era antes. Este era antes y este es ahora un hombre bendecido, tocado por el poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Claro que sí. Santo es Dios. Y ahora sueña con casarse, y ahora sueña con tener hijos, y ahora sueña con una vida distinta por lo que él había conocido antes. La vida era querer parecerse a una mujer, pero ahora que Dios libertó su mente y su corazón, se da cuenta que la vida que Dios tiene preparada para él era una vida distinta, una vida de fe, una vida de esperanza. Cuando te alejas de Dios, las maldiciones vienen y te terminas convenciendo de que el pecado tiene derechos. Tiene derechos. Hasta luego dirán, tienen que adoptar niños. Entonces, ¿dónde está el derecho del niño? Es como la mujer que aborta, dice, yo tengo derecho a abortar. El niño no tiene derecho a vivir. ¿De cuál derecho vamos a hablar? ¿Del de la joven que por vivir una aventura quedó embarazada y ahora quiere sentirse libre y no atada por una criatura el resto de su vida? ¿O de la criatura que inocentemente fue traída al mundo y ahora están asesinándola sin ninguna posibilidad de defensa? Porque se multiplica la delincuencia en nuestra nación. Porque se multiplica las muertes, los crímenes en nuestro país. No será porque nos alejamos de Dios. Y la Biblia dice, cuando te alejas de Dios, viene una mente reprobada y terminas haciendo cosas que no convienen. Y dice la Escritura más. Sigue diciendo la Escritura así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. No solo están contentos con ellos practicar lo malo, sino que quieren que otros lo practiquen. Hace algún tiempo a mí, alguien cuando hablaba del homosexualismo dijo, te vamos a denunciar al INADI, y armaron todo un circo de payasadas. Que denuncien a la Biblia al INADI. Este país fue fundado sobre bases cristianas. Que denuncien a la Biblia al INADI. Que venga el INADI y borre Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32. Que el otro, que el senador que cree que lo sabe todo y dice, yo leí la Biblia de tapa a tapa y en ninguna parte encontré. Es mentira. Y luego ve tú a votar a ese político y complácete, no solamente en lo malo, sino en los que lo practican. Ve y vota a ese político. Ve y vota al gobierno que está levantándose contra la ley de Dios. Y luego vendrán todos los otros males que vienen. Alguno dirá, pastor, yo no soy homosexual. Alguna hermana dirá, pastor, yo no soy lesbiana. Pero tristemente a mí me ha tocado hablar con matrimonios cuyas hijas habían caído en el lesbianismo. ¿Sabes qué duro es para un padre? Y luego si uno dice, es que esa hija nació así, no. Luego la niña dice, lo que pasa es que yo no sabía lo que hacía, lo vi en la televisión. Mira esos programas y luego verá las consecuencias. Cierta mujer llevó a su hermano a vivir a la casa. Su hermano es homosexual declarado, se viste como mujer. Su madre le permite que vaya y se prostituya. Estando lejos de su casa, llegó a un lugar donde vivía su hermana y le dijo a su hermana, bueno, como no tienes donde vivir, ven y vive conmigo. Con su hermana vivía su otro hermano menor de 14 años y sus hijos. Al poco tiempo que tenía 20 y tantos años corrompió a su propio hermano de unos 17, 18 años. A su vez corrompió al otro de otros 7, 8 años. Y a su vez otro corrompió a una hermana, al hijo de una hermana de la iglesia. ¿Piensas que todo se termina con una ley? Pues espera, todo lo que viene después. Dice la Biblia que viene después, atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y sigue la lista. Nosotros nos asombramos porque vemos una sociedad desmembrada, pues no tenemos ley. Nos alejamos de la ley de Dios y queremos inventar otra ley. Parece que Dios no fue tan sabio para decirnos cómo vivir. Parece que tenemos que pedirle al Congreso de la República Argentina que nos enseñe cómo vivir. Parece que Dios no fue capaz de ver cuáles son los parámetros para que seamos felices. Tenemos que ir a preguntarle al gobernante de turno que se cree que se la sabe toda porque ha leído la doctrina de uno o de otro político. Pues no ha leído la palabra de Dios. Si hubiese leído la palabra de Dios, no estaría al borde de la muerte, no estaría sufriendo el divorcio, no estaría sufriendo la depresión. ¿Sabes cuántos políticos consumen drogas? Esta es la realidad. Consumen drogas, consumen antidepresivos. Yo he hablado con muchos de ellos que dicen: pastor, ¿cómo más puedo seguir? Este ritmo no se soporta. ¿Sabes cuántos de ellos tienen una doble vida, una triple vida? ¿Cuántos de ellos viven con sus parejas, mujeres, pero son homosexuales? ¿Sabes cuántos de ellos están envueltos en redes de prostitución infantil? La prostitución es un problema en el país. Nadie se ocupa de la prostitución. Es legal. La ley de Dios la dejamos a un lado. Luego nos rasgamos las vestiduras cuando la delincuencia aumenta y aumenta y aumenta. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Te acercas a mi voluntad y te voy a premiar. Te acercas a mi palabra y te voy a bendecir. Cuando se votó la ley de matrimonio homosexual, yo dije: Señor, yo hice lo que tuve que hacer. Hablé lo que tuve que hablar. Y no solamente lo he hablado ahora, hace 18 años que vengo hablando de la palabra de Dios. Y seguiremos hablando. Yo he hablado con varones que me decían: pastor, yo era un travesti y Dios me liberó. Y ahora estoy casado, tengo hijos. Yo digo: gloria a Dios. Entonces Dios odia al homosexual y odia a la lesbiana. Dios los ama, pero Dios aborrece su conducta, porque sabe que su conducta los llevará cada vez a un pozo más profundo de pecado y de maldición. Te vas a los brujos, inclinas tu corazón a la idolatría, las cosas te irán mal. Cierto matrimonio empezaron a andar mal. De repente la mujer quedó postrada. Tenía todo lo que quería. Aparentemente en la vida todo le iba bien. Sin embargo, en un momento quedó postrada, no podía caminar. Fue a la clínica, le hicieron estudios, un estudio, otro y otro. Le decían: aquí no tienes nada, aquí no tienes nada, aquí no tienes nada, vente mañana, aquí no tienes nada, te vamos a internar. No sé qué tenés, pero ya no, si no puedes caminar, algo debes tener. Le siguieron haciendo estudios: no tienes nada, no tienes nada y no tienes nada. Clínicamente no sabemos qué hacerte. Esta mujer dijo: debe ser brujería, debe ser maldición, debe ser algo. En su casa abundaban los santos, los amuletos. Alguien le dijo: ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Cómo a la iglesia? Sí, si te acercas a Dios, la maldición retrocede y la bendición aumenta. Si te acercas a Dios, viene Dios y te bendice. Bendice tu casa, bendice tu economía, bendice tu salud, bendice tus hijos, bendice tu corazón, bendice tu mente. Y todos los pensamientos de suicidio, de depresión, de tristeza comienzan a desaparecer. Es así, directamente proporcional. Te acercas a Dios, las bendiciones aumentan. Te alejas de Dios, las maldiciones aumentan. Esta mujer se acercó a Dios. No solamente ella, sino que le dijo al marido: sabes que yo no quiero ir sola. El marido le dice: bueno, mira, estás tan mal. La trajo el marido a la iglesia. No solamente Dios desató el milagro y pudo volver a caminar. Llegó su marido y comenzó a revolear todos los santos, amuletos, estatuas y toda cosa cuanto la alejaba de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Digno es Dios. Tienes que volver tu corazón a Dios. No es una novedad el homosexualismo para el mundo. No es una novedad el crimen para el mundo. Antiguamente ya existían ciudades enteras que se entregaron al homosexualismo. Y hubo creyentes que dijeron: yo no comparto esto, y sí fueron a otros lados. Hubo otro creyente que dijo: yo no lo comparto, pero me voy a quedar aquí. ¿Sabes el precio tan alto que tuvo que pagar? Tienes que mostrar tu descontento contra quienes apoyaron. Averigua en tu ciudad qué político, qué gobernante
sea presidente, vicepresidente, ministro, gobernador, intendente, diputado, concejal, quien apoyó el homosexualismo, y no los votes. Y dile a otro que no lo vote. Es tu responsabilidad como creyente. Alguno dirá: pastor, yo voy a hacer lo que pueda. No, cuando tu nieto te venga homosexual, va a venir a tu mente esta palabra: que tú no hiciste nada para impedir el avance del homosexualismo en tu sociedad. Tienes que hacer algo. Es tu parte. Yo me levanté del hotel y dije: estoy a 6, 7 cuadras, me voy. ¿Qué puedo hacer? No voy a cambiar el mundo. No le voy a cambiar la cabeza a esta manga de ignorantes de la ley de Dios. Pues si fuesen entendidos los políticos que nos han gobernado por los últimos 200 años, Argentina sería potencia del mundo. Pero como han fomentado la vida del choripán, de la empanada, como han fomentado la vida de la vagancia, de la corrupción, de la mentira, del poder, de la envidia, del ser deshonesto, del inventar males. Hace algún tiempo yo estaba, hace poco tiempo, 4 meses, en plena Casa Rosada, hablando con una persona de muy alto nivel, altísimo nivel. Suena el teléfono: mirá, parece que te denunciaron, no sé. Desmentile, negale todo. Es tu palabra contra la de él. Por ahí debe estar el pastor Roberto. ¿Fue así o no fue así? Yo miraba, digo: es increíble. Estos son los que nos gobiernan. Estos son los que rigen el destino de tus hijos. Mira a tu nieto que tiene 5 años, pues está en manos de estos zánganos. Mira a tu hija que tiene 15 años, pues dependerá de lo que se les ocurra a ellos pasar mañana por la televisión, la pornografía que está en la televisión todos los días. Va a destruir la mente y el corazón aún de los que deberían ser las princesas de papá, las princesas de mamá. Tristemente te levantarás un día y mirarás a tus hijos y dirás: ¿qué hemos hecho con ellos? Estos políticos no reaccionan porque tienen hambre de poder. A ellos les importa poder. Si tienen que devorar tu hijo, lo devorarán. Si tienen que devorar tu nación, la devorarán. Eso no les importa, nunca. Van a reaccionar y van a decir: ¿qué hicimos con nuestra sociedad? ¿Sabes cuándo se van a dar cuenta? Cuando les secuestren un hijo y le exijan $1 millón para devolver. Van a decir: qué mal que está la sociedad. Es la sociedad que ellos crearon. La sociedad de los valores de ellos, de las prioridades de ellos, del alejarse de Dios, del tomar los valores de Dios como mentira e inventarse los propios suyos. La Escritura dice: vuélvete a mí, dice Dios, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, dice el Señor, y te bendeciré. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí, aunque tus pecados, dice Dios, fuesen rojos como la grana, yo te los voy a perdonar todos. Vendrán a ser como la blanca nieve. Y aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vuélvete a mí, dice Dios. Cierta joven, alejada de los caminos de Dios, no podía tener hijos. Ella sabía que en parte tenía que soportar esa maldición. Eso la llevaba a la depresión. Sabes que toda dolencia y toda angustia y todo mal que uno sufre no termina ahí. No tienes dinero para comer, te lleva a peleas con tu esposa. Miras a tu hijo que no tiene zapatillas, tu hijo te reclama, dice: papá, ¿cuándo me vas a comprar una bicicleta? Y tú lo retas a tu hijo, luego tal vez lo golpeas, te pones violento, vas a tu jefe, le pides un aumento, tu jefe dice: yo no te puedo aumentar. Es todo un caos. Un problema desencadena a otros, es como una bola de nieve. Pues esta persona se alejó de los caminos de Dios. Se casó, quiso ser feliz. Dijo: no, ¿para qué necesito a Dios? Como alguien dirá: yo para qué quiero escuchar a este pastor. Pues a mí no me escuches. Escucha la palabra de Dios. Deséchame a mí. Congrégate en la iglesia que tú quieras, pero no deseches la palabra de Dios. Esta mujer dijo: ¿para qué quiero a Dios? Está bien, sé que hay un Dios en los cielos, no le falto el respeto, no hablo en contra de Él, pero puedo vivir sin Dios. Se casó. Dijo: ahora voy a tener un hijo, trabajamos, no nos falta nada. Cuando quiso tener hijos, no pudo tener hijos. Pasó un tiempo más, 1 año, 2 años, no podía tener hijos. Fue a hacerse estudios. Le dijeron: ¿sabes qué? Tú tienes un quiste en el útero grande y eso impide que puedas tener hijos. No vas a poder tener hijos. Esta mujer, en el medio de esta maldición, después de derramar lágrimas, de lamentarse, dijo: me voy a volver a Dios. Cuando te vuelves a Dios, las cosas se van a empezar a acomodar de a poco.
Cuando te vuelves a Dios, la bendición volverá a resplandecer. Dice la Escritura que había tinieblas en toda la tierra de Egipto, mas en la casa de los hijos de Dios había luz. Esta mujer se volvió a Dios y le pidió a Dios, le dijo: Dios, por favor, yo quiero tener un hijo. Una mujer que se case y que no tenga hijos siente que la vida le ha quedado inconclusa, que no puede ser mujer, que no puede actuar como tal. Esta mujer oró a Dios, lloró ante Dios, peticionó ante Dios, pero había tomado la actitud más sabia: dejar su propio pensamiento, dejar su propia moral, su propio razonamiento y volverse a Dios. Bueno, esta misma mujer después se paró aquí mismo donde yo estoy parado, con lágrimas, llorando, sin poder expresar palabras, contando su historia y diciendo: yo tenía un quiste en el útero. Y después de venir a la iglesia empecé a sentir dolores en mi vientre. Dije: parece que esto está para peor. Fue al doctor, el doctor le dijo: sabes que estás embarazada, pero ni te pongas contenta porque en 2 semanas lo vas a perder, porque el bebé está fuera del saco embrionario. Es imposible. Esta mujer desahuciada, le siguieron haciendo estudios. La doctora le dijo: es imposible que quedes embarazada, tenemos que hacerte un traspaje, tenemos que hacerte algo. Ella dijo: es imposible, yo le pedí a Dios, Dios tiene que hacer un milagro, ahora estoy volviendo mi corazón a Dios. Y después, con lágrimas en sus ojos, ahogada en lágrimas, dijo: y aquí esperé, confié, y aquí en mis brazos tengo a mi hijo. Dios hizo el milagro. La doctora me decía: esto es un milagro, un milagro. Te acercas a Dios y comienzas a vivir los milagros del Señor. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Pues la Escritura dice entonces que a medida que el hombre se le da la espalda a Dios, el hombre comenzará a caer. ¿Sabes cuántos hombres dijeron: yo voy a llegar a la fama, tendré dinero, seré famoso, saldré en todas las revistas, tendré muchas mujeres? Y hoy son homosexuales. Las mujeres, cuando se enteran, dicen: ay, qué pena, y tanto que me gustaba a mí. Dice. Pensaron que lo tenían todo, pero no se dieron cuenta que al darle la espalda a Dios, empezarán a caer y ser arrastrados por la inmoralidad. No sé si alguien está entendiendo esto. Somos uno de los pocos en todo el mundo, de los pocos países, que tal vez no sean ni 4, que tienen una ley de este tipo. Ni aun los países más liberales del mundo lo tienen, ni aun los Estados Unidos. Pues en Roma era muy conocido que sus gobernantes eran lascivos, hacían orgías, practicaban toda clase de vicios y de perversiones. No estaban contentos con hacerla, querían que otros la hagan también. El que toma, yo tenía amigos que tomaban, decían, tomaban, se emborrachaban y me miraban a mí, yo los miraba, me decían: tomá. Yo decía: no voy a tomar. ¿Pero por qué no tomás? Porque no me gusta. Decía: pero yo en realidad pensaba por dentro, porque no me gusta quedar como un trapo como vos y después querer agarrarme a trompadas con un amigo borracho. Mis amigos se agarraban a trompadas, se largaban a llorar, vomitaban todo. Yo decía: ¿ese es el chiste de tomar? Yo decía: ¿para qué voy a tomar? Pero ellos no estaban contentos con ellos tomar, querían que otros tomen. Así dice la Biblia: no solo están contentos con practicar el vicio, sino que se gozan en que otro lo practique también. Y a medida que se alejan de Dios, la maldición aumenta. Te acercas a Dios y los milagros comienzan a aumentar, y la bendición comienza a aumentar, y la gloria de Dios se hace notar. Hoy es el día en que tienes que tomar una decisión de fe. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Dice la Escritura que los que se alejaron de Dios, dice, estaban atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos esos males comenzaron a caer sobre ellos por darle la espalda a Dios. Hoy tienes que dar un paso de fe, decir: Señor, yo tal vez tengo muchas de estas cosas malas, pero iré acercándome a ti y tú irás limpiando mi corazón.
Dios no aborrece a ningún hombre, por más mal que practique o por más pecado que practique. Dios le ama, pero Dios quiere que deje el pecado. Dios quiere que abandone esa práctica que le lleva a la destrucción. Si es un criminal, si es un ladrón, si es un político corrupto, Dios quiere que se vuelva a Dios, que se vuelva a sus caminos. Si alguien quiere dar un paso de fe hoy, si alguien dice: Señor, yo quiero aceptarte a ti, estar contigo, no ser esta clase de hombre o de mujer, yo voy a invitarte a que des un paso de fe, que digas: Señor, quiero que entres en mi corazón. Aquellos que nunca aceptaron a Cristo y hoy desean aceptarlo, si estás escuchando este mensaje por la radio o por cualquier medio digital, estaciona tu vehículo en el tren, en el andén, donde quiera que estés, en la fábrica, en tu casa, de viaje, en tu vehículo, en tu oficina. Busca un lugar aparte y haz un pacto con Dios, no conmigo, un pacto con Dios de vivir según los mandamientos del Señor. Si alguien quiere aceptar a Cristo, le voy a invitar a que cierre sus ojos y que repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero aceptarte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero que tu presencia esté conmigo, que me des paz y que me des descanso. Y yo te doy gracias por morir en la cruz por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya y aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.